obrero militántico. Nada. Obrero campesino culto, tu trabajo en la revolución. Obrero campesino culto, tú eres la revolución. Obrero campesino culto, tu trabajo en la revolución. Obrero campesino culto, tú eres la revolución. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Mi papá tenía en Matagalpa una radiodifusora que se llamaba Radio Musum, y Carlos llegaba ahí porque debido a su situación económica, la de su madre, él trabajó desde niño, repartía telegramas y cobraba complacencia, que eso es una cosa que ahora no saben qué es, pero que en aquellos tiempos, yo debo haber tenido unos 7, 8 años. Resulta que él cobraba esas complacencias, que era que fulana de tal le manda saludos a fulana o sutana, y pagaban 5 pesos, solo por esa mención. Y entonces él trabajaba en eso. Pero además, lo conocía de verlo, no había nunca tenido ningún tipo de relación, porque teníamos una relación muy cercana con la familia de su padre. Bueno, ahora el que más se ve aquí es Cairo Amador, pero todavía él tiene otros hermanos. Y mi abuelo era muy cercano y familiar de la madrastra de Carlos, doña Lolita, tenía su casa por aquí. Y ahí lo veíamos. Yo empecé a verlo ya con capacidad de interesarme, a hablar con él, cuando ya nos venimos a Managua en el 57. Porque resulta que lo veía seguido en la casa del padre. Mi mamá era amiga de él y una vez llegó a la casa a vender un libro que se llamaba Un nicaragüense en Moscú. Sí. Y entonces mi mamá ya me presentó, yo ya estaba estudiando la secundaria, empezaba, o el 6º grado, no me acuerdo, ya estaba en el Goyena yo. Y a partir de ahí desarrollé una gran admiración, porque era un joven, como todos los jóvenes, con aspiraciones, con necesidades, pero tenía empeñada su vida en la liberación de Nicaragua. Y casi que me aprendí de memoria el libro Un nicaragüense en Moscú. Y muchas veces digo algo que él decía, y lo dice en ese libro. Decía que era una vergüenza a veces, que cuando uno decía, le preguntaban de dónde sos y decía Nicaragua, la gente decía Somoza. Entonces él me comentaba que muchos se acercaron a él por esa vergüenza, que ni siquiera pudiésemos hablar en los primeros momentos de conciencia, sino de una gran vergüenza. La conciencia la fue formando el Frente. Posteriormente, por la conciencia, no le cae a uno del cielo, ni en los púlpitos de ninguna iglesia, pero sí la formó el Frente Sandinista. Para mí, Carlos es el más extraordinario de los militantes sandinistas. No solo porque fue el fundador, no solo porque fue el primero
que logró darle un giro al frente, que se llamaba Frente de Liberación Nacional. Sí. Y después de las experiencias de Patuca y Río Coco y Bucay, que es la primera experiencia guerrillera del frente, él logró hacer conciencia entre los mismos primeros dirigentes, muchos de los cuales ya no existen. Otros tal vez quieren no acordarse, pero él logró poner el nombre de Frente Sandinista. Y allí es que ya surge el Frente Sandinista. Eso fue más o menos en 1961, no hay una fecha precisa, porque eso fue un proceso de contactos, pláticas. Obviamente estaban con él Silvio Mayorga, Tomás Borges, que nunca se distanció de él. Bueno, Silvio murió. ¿Lo conoció en ese tiempo? O sea, lo conocí en el 57, ya sabía que era un revolucionario y que se proponía la liberación del país. Y a partir de ahí, nació en mí la vocación de involucrarme en las cuestiones guerrilleras. En el 58 hubo aquí un movimiento guerrillero que lideraba el general Ramón Raudales, que era un general sandinista. Es decir, desde que nacimos, Carlos nació vinculado a los sobrevivientes del Ejército de Soberanía Nacional. Pero Carlos no solo te transmitía seguridad, confianza, estoicismo, era un hombre estoico a niveles extremos. Sí. Después te cuento que en el 67, que fue lo que me impactó a mí en la experiencia de que la gente dice Pancasán, pero que hubo un periodo que estábamos en Fila Grande, que es en el mismo territorio. Y entonces Carlos tenía un ascendiente muy fuerte, tenía una mirada profunda, no era posible mentirle ni tratarlo de engañar, porque uno se sentía como escudriñado por sus ojos, pero además porque inspiraba tanto respeto en nosotros que nadie se atrevía a mentirle. Y si le mentías te iba mal porque te descubría en el acto y te decía que estás mintiendo. Nos educó en práctica, que tal vez no es el momento de repetirlos, pero cosas tan simples como no permitir que nadie se sirviese en un plato más de lo que iba a comer. Y si vos cometías ese error, o te quedabas ahí hasta que lo terminaras, oías la charla sobre el hambre que pasaba el pueblo y que nosotros no podíamos desperdiciar nada. Eso probablemente yo misma, a pesar de que conservo muchas cosas que ya se me hicieron hábitos, ahora a veces me sirvo algo y digo no me gusta y lo aparto. Nunca se me hubiese ocurrido hacer algo eso, una cosa parecida en presencia de Carlos. No hubiese podido. Por ejemplo, cuando caíamos prisioneros y salíamos, él nos mandaba a llamar. Nos preguntaba qué nos preguntaron, y nosotros le contábamos el interrogatorio, después decía escribímelo. Él tenía métodos que te educaban. No lo escuché nunca pegarle un grito a nadie, nunca, pero sí lo escuché hablar con mucha firmeza. Y con su autoridad, pues, yo al menos no me hubiera atrevido nunca a mentirle. Tuve la dicha de que él me consideraba casi como familia. Era muy amigo de mi mamá. Nosotros visitábamos mucho la casa de su padre, aquí en Managua. Y entonces, a veces era muy estricto conmigo porque él consideraba que estaba obligado a formarme. Un solo piropo me dio en su vida y me dijo, tenés un montón de defectos, pero tenés una sola cualidad que yo le aprecio, no sos capaz de mentirle al partido. Y ese ha sido toda la vida mi mayor orgullo. Y no me importa si me creen o no me creen, yo sé que me lo dijo.
y que esa valoración a mí me gusta conservarla. En el 67, antes de la experiencia que se dio en Pancasán, a mí me correspondió subir a Fila Grande. Entonces yo era miembro de la dirección del frente con el seudónimo de Conchita Alday. Ese seudónimo me lo puso él. Por eso lo recuerdo mucho. Cuando llegué, él me fue a recibir y le vi que tenía la ropa rota. Y era el jefe. Nadie andaba ahí de vestidos como vos y yo en este momento. Pero él no era capaz de ponerse una camisa mejor que la que podían llevar los campesinos. Y a mí eso me lo retrató porque fue así siempre. No en un determinado momento, siempre. Cuando él conversábamos, te voy a confesar una cosa que a lo mejor no es correcta. A mí nunca me han caído bien los ticos. A mí cuando me iba a bachiller y me mandaron a esa universidad, nos trataban muy mal. ¿En qué sentido? Se burlaban hasta del modo en que hablábamos. Hacían escarnio de que no enredábamos la lengua con ellos porque no queríamos ser parecidos a los europeos, ni a los españoles, ni a los colombianos, ni a nadie más que a nosotros mismos. Sí. Y entonces yo una vez le dije, y me dijo, debe ser, porque en Costa Rica te relacionaste con pequeña burguesía o burguesía, porque los pobres no van a la universidad. Yo me he relacionado con el pueblo y yo amo al pueblo costarricense. Eso lo decía siempre. El problema estaba que uno tenía a veces actitudes y reacciones en dependencia del ámbito en el que se movía. Otra cosa que él era duro en señalarlo. Decía que los pequeños burgueses éramos gente desesperada e incapaces de comprender que ellos entendían las cosas más rápidas porque se habían alimentado bien, habían estudiado desde chiquito, y que ese era un problema que había que superarlo, porque para entender al pueblo había que sentir y pensar como él, que no podíamos desde una posición superior. A lo mejor, Marcio, muchas de las cosas que nos han pasado es por gente que entró al frente, cumplieron un papel alguno, otros se mantienen dentro del frente, pero muchos de ellos son los que están afuera. Sí. Y él valoraba mucho el vínculo real con el pueblo, que no era un discurso, sino que era una vivencia. Yo creo que no quiero a nadie más que a Carlos. Tal vez me acerco a Daniel Ortega, porque con Daniel me une una relación de amistad. Hay una anécdota con Carlos. Ajá. Cuando yo regresé de Moscú, que fue en el 65, yo solicité mi integración al Frente Sandinista. Yo no pertenecía al Frente, pertenecía al entonces Partido Socialista. Fui, renuncié al Partido Socialista, siempre he sido un poco esquemática y de manual dirán, pero ¿qué me importa? Así actúo. Entonces puse mi renuncia, me dijeron que era una pequeña burguesa, que ellos ya lo sabían, yo me sentí ofendidísima y les dije, demuéstrenmelo. Y me dijo un compañero, ¿vas a negar que yo te llevé un disco de Ray Conniff que te mandó tu mamá? Yo me reí, no, pero también me gustan las rancheras, les decía, que es algo que compartimos con Daniel, le gustan las rancheras. Conclusión, ya me aceptan, pues, me dan de baja del partido, y entonces mandé una solicitud al frente. Ya estaba Oscar Turcios aquí, yo era amiga de Julio Buitrago desde que estaba en el Goyena, y un 21 de febrero de 1966 se me acercó Daniel, yo ya sabía quién era, y me dijo, me han encargado notificarte que se te acepta como militante del frente. Por eso yo lo digo, la gente cree que es broma, pero es serio.
A mí me dio la militancia, Daniel Ortega me la notificó y solo él me la puede quitar, nadie más me la puede quitar. A nadie más le reconozco derecho a hacerlo. Procuro conservarla, ¿verdad? Pero el día en que cometa un error, la sanción la voy a recibir de él, si no, no vale. Yo hice un viaje con Daniel a Diriamba. Creo que había unos colaboradores y unas personas ahí. Y ya me vinculé con la familia. Ahí conocí toda la familia. Don Daniel era un hombre increíble. En media dictadura, con toda la represión, se sentaba en la acera y ponía un radio Habana. Y todo el que quería oír se paraba y a la orilla de él. Y a mí eso me gustaba. Yo llegaba mucho, me hice muy amiga de doña Lidia, de la Germania, de Camilo. Pero obviamente siempre mi relación primaria y política y partidaria era con Daniel. Camilo era un niño, un adolescente, estaba empezando la primaria. Pero desde ya se manifestaba como lo que llegó a ser. La importancia que llegó a tener en la lucha de liberación y en el Frente Sandinista. Y él me contaba para dónde iba y para dónde venía Daniel y Humberto, así que yo los mantenía bajo control a través de Camilo. Era increíble, era un chaval que tomaba la vida en serio, como decía Leonel Rugama, desde que era un niño, un adolescente. Y siempre nos mantuvimos muy vinculados. Hay una foto que no sé si la has visto en mi casa, que yo estoy con mi hija Doris María, que tiene 8 meses, sí. Y Camilo está atrás mío. Esa foto que está ahí era el apóstol de la unidad. En medio trifulca terrible entre las tendencias, Camilo se mantenía vinculado con las otras dos tendencias y procuraba que camináramos juntos y que entendiéramos la necesidad de la unidad, que afortunadamente pues la logramos. Es un hombre muy tímido. Yo digo que yo no necesito oírlo hablar. Soy bien pretenciosa, me basta verle los ojos. Daniel ríe y llora con los ojos. Y toda su alegría ahí es que él expresa. Pero yo me he explicado la personalidad de Daniel, los valores de Daniel, la generosidad. No he conocido gente más generosa que Daniel, sino a través de que fue formado por doña Lidia. Doña Lidia era una mujer luchadora en aquellos tiempos y caminaba por todo Managua con el grupo de los primeros 8 presos que estuvieron mucho tiempo, buscando la libertad de ellos. A veces hasta me costaba que me hicieran caso, porque a mí no me gustaba que fueran a suplicarle a algunas personas. Y entonces ella me decía, tengo que hacerlo por mis hijos y por los otros. Y ella sabía pues que alguna gente no la recibía bien, no le daba la respuesta que ellas requerían escuchar. No tenían humanismo en el trato con ella, ni respeto, pues. Y sin embargo doña Lidia no cejó un solo día, ni dejó de cumplir una sola tarea. Ella tenía que producir hijos correctos. Y por eso Daniel creo que tiene esos valores de su madre. No hay nada que yo no le haya pedido para ayudar a otro compañero que él me haya dicho no. O no tenemos, o no se puede. Siempre está dispuesto a ayudar a los compañeros. Es difícil, porque bueno, la situación del país ha ido cambiando. No siempre tenemos la posibilidad de juntarnos con él,
Pero los sandinistas, yo me refiero a los de mi época, pudimos desarrollar militancia en la clandestinidad. Y ahí no nos estábamos viendo a cada 5 minutos. Claro. Teníamos reuniones, tomábamos decisiones, se respetaban y se cumplía. Entonces no es necesario pues estar todos los días viéndolo, hablando. Yo sé cómo él piensa, sé cómo siente. Y eso es lo que me va. Aquí las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas. Todo esto que pasó, yo creo, yo lo defino, ¿verdad? A lo mejor no ando correcta, pero creo que este fue una reacción desesperada y equivocada, porque ellos apostaron a que lo que ellos querían, que era que desapareciera el gobierno en 48 horas, yo creo que menos, en 24, porque dijeron, de aquí no se va si no renuncia. Eso se creyeron el cuento de no sé quién, a lo mejor sí sé, pero sospecho, de que Daniel no gozaba del respaldo del sandinismo histórico. Y bueno, solo que el que no se junta con el pueblo, como decía Carlos Fonseca, no sabe lo que significa Daniel Ortega. No solo para los sandinistas, es para el pueblo. Es la garantía de que el proyecto sandinista se mantenga tal y cual fue soñado y se está ejecutando, con todas las dificultades que tenemos. Cuando usted escucha que bueno, en este tiempo hay un montón de comandantes nuevas, de que yo no sé quién le dio ese título, ¿no? ¿Cuál? ¿Es una macha? ¿Qué dice? No, yo no sé ni quién es. Yo no sé si ellos se expresan así por decir algo, pero sí me indica que saben que los sandinistas somos la mejor gente, como decía Tomás Borges, los más y los mejores. Pero los sandinistas nunca hemos andado haciendo tranque ni asesinando gente. Hubo muertos, es cierto, y nos matamos entre hermanos en la guerra, la anterior con la dictadura, pero era una guerra, con la contra. Y yo conversaba con la comandante Elida María Galeano, y ella me decía, y le contaba a una gente reciente en el Parlamento, nunca, ni nosotros ni ellos, quemaron a nadie vivo. No lo hicimos. Eso es ser criminal y asesino. Ni siquiera en la guerra. Ni siquiera en la guerra, ni siquiera con la contra. Y nos tirábamos a matar. Siempre he dicho que eso fue un show mediático. Y no es que fuimos inocentemente a caer en la trampa, es que teníamos que ir, teníamos que aceptar el diálogo, teníamos que involucrar a toda esta gente. Pero yo digo, ¿cuál diálogo? Uno dialoga con alguien que puede hablar, que puede debatir, que tiene capacidad de escuchar. Pero con gente que no sabe más que gritar groserías, y que muchos de los que están ahí no representan a nadie, por no decirte que toditos, pues, pero las ONG representan una directiva, a veces no pasan de 5, y son negocios, En esta situación sirvieron de instrumentos para recibir recursos económicos. Entonces, ¿a quién representa? Esa sociedad civil, ¿a quién representa? Porque sociedad civil somos nosotros también, y representamos un montón de gente,
¿Qué pensaba yo en ese momento de verlo así? Qué suerte tienen que está Daniel Ortega ahí. Porque a ese sí que no lo van a hacer perder la ecuanimidad, su personalidad, paciente, reposada. No, menos mal no me llevaron a mí porque hubieran salido presa yo. En primer lugar, no hubiera soportado la presencia de algunos obispos. Y no por problemas religiosos, no. Es por lo que han representado en su quehacer, llamado pastoral, que deja mucho que desear de su conducta. Pues, sí, Báez. Y Álvarez. Claro, y Álvarez. No te le creas el discurso de la homilía del domingo. Pueblo, ¿eh? Por eso, es de mi pueblo. Bueno, mira, a propósito de que ya pronto es el 18 de septiembre, la vida de Ricardo, desde que yo me fui a la Unión Soviética, él ya estaba incorporado, y me fui en el 63 al final, él ya estaba vinculado al frente en México. Yo me entrevisté con él en la casa del profesor Alberto Torres. Yo estaba en el partido, yo quería reclutar a todo el mundo para el Partido Socialista y le dije que por qué él no iba a estudiar. Y entonces se puso a reír y me dijo, porque yo pertenezco al Frente Sandinista. Ah, está bien. Después ya nos encontramos en el Frente Sandinista en el 66 también. Era un hombre muy dedicado a la formación de valores, a la educación política, a la formación ideológica. Él era maestro y una vez me dijo, yo soy maestro porque era la profesión de los pobres. Estudió en la Normal, que hoy se llama Ricardo Morales, pero yo quería ser médico. Nunca le vi vocación de médico porque de educador sí la tenía. Y él decía que el ser humano tenía capacidad de hacer lo que se propusiera, que él quería ser médico, pero fue educador, psicopedagogo, y era un hombre muy calmo, extremadamente calmo, no perdía nunca la paciencia. Y una vez me dijo, y yo lo repetí en la escuela de psicología, en la escuela de Ricardo Morales, en la facultad de psicología, dice, el mejor psicólogo no es el que estudia psicología, son los revolucionarios, que son los únicos que tienen paciencia de escuchar al pueblo, porque la labor del psicólogo es escuchar. No hay ninguna acción mágica ni poderosa, ni que solo ellos lo puedan hacer, es escuchar uno mismo cuando se expresa, cuando tiene quien lo escuche, termina ya con su problema resuelto. Entonces él decía que eran los revolucionarios los mejores psicólogos y que eso era lo que nos permitía esa fortaleza en la relación con el pueblo. Usted me contó en una entrevista hace años que su relación con Ricardo, o sea, usted la tenían escondida pues de Carlos. Uy, sí. Cuénteme eso de que... Bueno, eso es muy íntimo, pero nosotros para tener una relación, cualquiera que esté fuese, tenía que tener la autorización de la dirección y el secretario general era él. Y él, para dar el permiso, era difícil, era complicado. Yo creo que él se daba cuenta porque estábamos en la misma casa de seguridad. Al final la aceptó, porque era una decisión nuestra. Cuando nació mi hija Doris María, que es hija de Ricardo, y cuando se supo que lo habían asesinado en Nandaime,
Carlos fue muy solidario, pero en medio de eso me dio una tarea que según él solo yo la podía cumplir, y me regresó al país a traer el informe de cómo había sido. Y le decían unos compañeros, pero ella se puede quebrar, a ella no le va a pasar eso nunca. Y me mandó. A Ricardo lo matan el 18 de septiembre y él me regresa a Nicaragua el 28. Los 10 días me había mandado ya. Y en el fondo yo entendí que él tenía confianza en lo que él había hecho en mí, porque él me había formado. Yo no sabía ni cómo se llamaba, fíjate. Yo ni sabía cómo se llamaba. Ya a estas alturas ya no me acuerdo qué me atrajo, pero debe ser su calidad humana. Esa debe haber sido. Sí, yo no sabía ni cómo se llamaba, porque nos conocíamos por seudónimo. ¿Y cuál usted cree de que fue su mayor aporte a la lucha? La formación. La formación no solo de los individuos, porque él desarrollaba las escuelas de cuadro en donde participaba José Pasos Marciac, el doctor Flores Ortiz, que era psiquiatra, René Lacayo, que era profesor de filosofía en la UNAM, tu mamá se debe acordar. Y él fue fundamental en la formación de ese programa, en el trabajo con los cristianos. Él jugó un papel muy importante. Yo estaba en La Habana, había Carlos, aun cuando estuviésemos fuera del país, mantenía las mismas normas de seguridad que se mantenían en las casas aquí de seguridad. Y teníamos que hacer guardia. Y yo estaba de guardia con el general Halis Leven. Y escuchamos la noticia. Y nos impactó. Con el general Halis Leven varias veces me tocó estar de guardia. También allá escuchamos la noticia de la división del frente. Y él y yo nos pusimos de acuerdo y no le dijimos a nadie, porque queríamos que eso desapareciera. Después pues tuvimos que informarlo y enfrentar el hecho. Pero esa vez fue por la radio. Bueno, no te sé decir ni cómo reaccioné, pero te aseguro que no lloré. Mi mamá decía que el exceso de alegría y el exceso de dolor eran cosas privadas. Que si uno estaba muy alegre y el entorno estaba triste, íbamos a dañar a la gente. Y si la gente estaba muy triste y nosotros muy alegres, que entonces esos eran sentimientos íntimos de cada quien y que había que guardárselos. Yo nunca vi llorar a mi mamá, nunca. Y yo soy el producto de lo que ella hizo desde que yo estaba chiquita, porque en mi vida política siempre tuve la complicidad de ella y la solidaridad. Mi mamá decía, voy a ir con Doris María a hacer un mandado, y la pobre señora se sentaba o se paraba en un parque, en una esquina, esperándome que yo terminara mis reuniones. Eso para engañar a mi papá, que no le gustaba. Pero ella me enseñó que como individuo no íbamos a hacer nada, aunque fuésemos lumbreras, que había que organizarse. Sandinista, el Departamento de la Brigada Especial se encuentra cumpliendo con las tareas del día. Jefe de Departamento, Teniente Gurdián Alfaro. Continúe. Acaba de informar a un ciudadano que en el reparto San Antonio se está efectuando un asalto en este momento por elementos con armas de guerra y tienen de rehén a los habitantes de la casa.
¿Qué medidas han tomado ustedes? Bueno, ya movilizamos la patrulla para hacer un cierre en el lugar, para evitar así la fuga del sujeto o algunos individuos más que hayan también armado entre el lugar. Y ya esto se comunicó también al subcomandante López, para que se haga presente en el lugar también. Entonces, de todas maneras, el subcomandante está de vacaciones, habría que avisar al subcomandante Munguía para que, si él no puede, entonces que cubra. ¿El puesto central de mando ya se le informó? Como no, ya tiene conocimiento del caso. ¿La seguridad del Estado? También ya se le comunicó. Está bien, el teniente Bendaña que coordine con el oficial del territorio para que haga la coordinación. ¿Cómo no? Está bien, entonces procedan ustedes a preparar al pelotón y... Mira, yo llegué a la policía producto de una situación muy particular que se presentó. No sé si te acordás que asesinaron a Enrique Schmidt, que se había movilizado. Él estaba en Telcor, creo. Y sin embargo era miembro del ministerio y se movilizó con las tropas. Desafortunadamente cayó. Entonces, el comandante Ferretti, que estaba en la jefatura de la policía y que le encantaba el trabajo de las tropas, me pidió que yo hablara con el comandante Borges. Me lo pide a mí no solo por mi relación tan estrecha con Tomás, sino porque yo era la secretaria política de los órganos centrales del ministerio y de todo el ministerio, de una instancia que se llamaba Comité de Dirección Partidaria, CDP. Entonces me correspondía a mí comunicar eso al ministro. Y entonces él me dijo, bueno, ¿y a la policía a quién mandamos? Yo ya no me acuerdo qué le respondí. Y entonces él me queda bien y dice, no, vas a ir vos. Y me dejó de jefe de un órgano que estaba en los órganos centrales y me mandó ahí. Y luego recibió la orientación de la dirección de que me diera el cargo de jefe de la policía. A estas alturas, para mí, es una de las mejores cosas que me pasó. Porque yo estaba muy orgullosa, sigo estando muy orgullosa de los compañeros con los que trabajaba desde el 80 hasta el 84, 85. Y sin embargo, aprendí a valorar a la policía. Me di cuenta que una de las cosas más injustas que la sociedad hacía, yo no sé si te acordás de haber estado chiquita, pero nos decían mangachinga. Era peyorativo, era como decir que éramos cualquier cosa. Pero ahí supe que su labor es fundamental para el pueblo, para la sociedad. Tomás nos ponía una cosa terrible. Decía, tienen que ser garantía de la alegría del pueblo. Y le digo, ¿cómo le van a agradecer a la policía que los eche preso? No sé, pero lo tienen que hacer con gentileza. Entonces, para mí, yo lo comprendía, ¿verdad? Hasta me gustaba. Pero algunos policías como antes, entonces no nos mande a hacer patrullaje en las calles, porque ahí hay alteraciones, pleitos, borracheras. Terrible. ¿Cuántos años de revolución tenemos? 39. Bueno, ¿qué edad tenía un muchacho de 20, 25 años? ¿Qué va a saber de dictadura? ¿Qué va a saber de guardia? Y entre la gente que yo veo ahí hay muchos que sí saben de la guardia y de dictadura, pero se lo callan. Y gritan los primeros que Daniel es dictador, que esto es una dictadura. Dije, ¿será que el doctor Tunerman se le olvidó cómo nos garroteaba la guardia cuando él era rector de la universidad? Es posible, por la edad le hace a uno perder memoria. A mí ya me pasa, ¿verdad? Afortunadamente que no me olvido de la guardia ni de la dictadura, ni de la cárcel ni de las torturas, no me olvido de nada. Pero también hay que reconocer, aquí en los 80 hubo un sector, probablemente sectores del sandinismo medios intelectualizados, con posiciones correctas para mí como mujer feminista, pero esos sectores intelectualizados decían
que no era correcto manipular la conciencia de los jóvenes, de los niños, que cómo les vas a estar hablando de los horrores de la guardia, de la cárcel, de las torturas, de los asesinatos, de los crímenes. Y yo vi algunos compañeros, que espero hayan rectificado a estas alturas, decir eso, y después me dio risa. Oppenheimer también nos acusó de eso. Ay, dije, pues yo estaba en lo correcto, porque yo tenía a mis hijos en un colegio que era del ministerio, el Doris María, que no se llamaba entonces así, se llamaba Angelita Morales, y ahí algunas compañeras me señalaban a mí de estar manipulando la conciencia de mis hijos y de mis nietos porque los estaba haciendo sandinistas. Le dije, es mi derecho, hagan ustedes lo que quieran. ¿Cómo le van a exigir a estos chavalos que sepan qué cosa es una dictadura, que sepan qué cosa es la guardia, que sepan cuál es la moral y la ética que teníamos en el Frente Sandinista si no fuimos capaces de contarle? Cuando estábamos presas en la aviación, ya en el 78, nosotros decíamos, y si quedamos vivos, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos habíamos puesto de acuerdo que en el galerón donde estaban las celdas de las mujeres íbamos a hacer turnos, o íbamos a estar todas ahí, cada una en su celda, sentada esperando que llegaran los colegios y nosotros contarles cómo era la cárcel, para que vieran cómo eran las cárceles. Y no lo hicimos, desafortunadamente, porque tal vez hubiésemos contribuido a minorar el daño que se le hizo a la juventud, que porque no había que aterrorizarlos, no había que hablar de los crímenes de la guardia, que no se hablara de tortura, porque ni quiera Dios nada que se parezca a la guerra. Igual en este tiempo. Entonces yo digo, tenemos responsabilidad, debimos de haber mantenido la formación de los jóvenes. Estoy seguro que no hubiera sido fácil para nadie reclutar. No digo imposible, porque siempre hay quien piensa como quiere, pero hubiésemos tenido un poco menos de problemas. ¿Cómo le gustaría ser recordada? Así como me ve la gente ahora. A mí la gente me quiere, yo sé que me quiere, aunque no me relaciono con mucha gente, pero yo sé, el pueblo y los sandinistas sobre todo me quieren y me respetan. Yo lo comprobé cuando me mandaron a la jefatura de la policía. Yo no sabía ni papa de policía, nada, ni nada. Solo sabía que multaban, ni licencia tenía para manejar. Y entonces, cuando llegué a la policía, lo que yo sentí fue cariño, comprensión, y rapidito, como creo que menos de 2 meses de estar ahí, asaltaron un banco. Jesús, ¿y cómo harán para averiguar esto? Y entonces los compañeros de investigaciones criminales que les tocaba ir a ver, me llevaron. Ahí andaba yo como tonta viendo qué hacían, qué decidían. Qué terrible cuando me llevaron a ver el primer muerto. Fue en los ranchos. Se suicidó un muchacho ahí por una novia. Horrible fue eso para mí. La primer violada que le habían tirado en una laguna. Eso fue espantoso. Ver cómo detesto a los violadores. Entonces, yo creo que ellos me vieron como militante. Una vez Tomás Borges me dijo, vos no sos jefe aquí, vos sos la mamá de todo esto. Eso me satisface. Quiero que me recuerden como sandinista. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred,